Soy la vicepresidenta primera del colegio, el doctor Bienvenido Rodríguez Azaro no pudo estar. Recién le transmití a la doctora Talía Arceo su saludo y la bienvenida a este colegio, que ya ha venido un montón de veces, pero que una vez más nos acompaña. Y la verdad es que recién nos contaba que ofrecer al colegio, que le gusta el colegio y que contaba también que fuimos creciendo nosotros también, que el colegio nos quedó un poco chico, pero que también ahora, gracias a la virtualidad, tenemos, además de ustedes que están presenciales, tenemos más de 30 personas conectadas por Zoom, quiero ser exacta, 47 llevamos. Y se está transmitiendo en directo por Instagram. Así que, nada, esto también es lo que un poco nos permite la virtualidad. Agradecerles a todos ustedes. Esta es la última actividad que se da en el marco de una mujer. Nosotros siempre hacemos una agenda transversal con diferentes institutos, comisiones y departamentos. Y este año, esta es la última, vimos violencia obstétrica, que fue un éxito conjuntamente con los magistrados. Vimos un taller de capacitación de Micaela, que, bueno, muchos de ustedes también estuvieron presentes, y cerramos hoy, ni más ni menos, con la doctora Talía. Así que agradecerle, doctora, en nombre de los que están presentes y de los que están presentes, de todos los que están detrás de la pantalla, y bueno, esta es su casa. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. La verdad es un placer estar en este querido colegio de Quilmes, del cual me siento un poquito aparte, he estado muchas veces, y bueno, siempre he sido recibida con tanto cariño que, bueno, me siento muy bien y un poco en mi casa también. Hoy traemos uno de los temas quizás más candentes, lo que más ha costado, es sacar sentencias con perspectivas de género, ¿no? Y yo lo que siempre observo, que estas sentencias son la historia un poco de la vida de la mujer. Miren, yo hace muchos años que me he recibido, y cuando recién me recibí, no, la mujer todavía se consideraba que era una incapaz de hecho. Si bien tengo muchos años, no vine con el acta de Noé. Y les puedo asegurar que era de terror. Los primeros años como abogada, yo me recibí en el 71, en realidad vine del 70, pero me dieron el diploma del 71. Cuando yo recibo de abogado, ¿saben? Enseguida me especialicé en familia, porque siempre me había encantado. Y saben que las causas que yo tenía en ese momento, que tenía que pedir, porque no teníamos legislación al respecto, eran peñas supletorias, autorizaciones supletorias. ¿Y saben por qué? Porque la llamada en ese momento, patria potestad, estaba solamente en cabeza de los hombres. Y las mujeres, mis queridas, no teníamos ninguna posibilidad de poder hacer cosas a favor de nuestros hijos. Siempre dependíamos de la voluntad del padre de los hijos. Y esto se mantuvo hasta el año 1985. Miren cómo no es tanto el tiempo. Estos últimos años donde estamos en una, que ya lo vamos a ver con las últimas sentencias, donde estamos en un movimiento muy fuerte, pero por mucho tiempo, demasiado a mi gusto, estábamos completamente relegadas. Y ¿cuáles eran los juicios que yo hacía en aquella época? Jovencita. Era para peticionar autorización para que el chico entrara en un colegio, para que un niño fuera operado, porque el papá estaba ausente o no le importaba, o se oponía por el solo hecho de molestar a la mamá. Entonces, frente a esas circunstancias teníamos que actuar. En el año 1985 hay un hito importantísimo, fruto de la jurisprudencia anterior. Miren, la jurisprudencia es importantísima. Yo digo que es la punta del iceberg, que es aquello que te va marcando a ver hacia dónde vas a tener que apuntar a futuro. Así como nosotros peticionábamos en forma permanente la autorización, decíamos, pero ¿cómo es posible que una madre no pueda tener voz y voto en casos trascendentes de la vida de nuestros hijos?
Frente a eso, la jurisprudencia que se fue ampliando al respecto, se logra la ley 23264 en septiembre de 1925, una ley para mí trascendental en varios sentidos, ¿no? Porque tuve el lujo de estar con una diputada, como asesora, se llamaba en aquella época, llamaban los diputados, podían llamar a distintas personas, ahora también lo hacen, pero antes era más informal, y era ad honorem, claro, absolutamente ad honorem, en el cual personas que se interesaban en el tema colaboraban para el dictado de las leyes. Y en ese momento había una diputada que se llamaba María Florentina Gómez Miranda, una señora grande, la verdad, una maravilla, yo siempre tengo los mejores recuerdos de ella, y que me enseñó muchísimo, por eso la nombro siempre. Para mí fue una maestra muy importante en Derecho, y fue una precursora, aunque no se lo reconoce el día de hoy, pero ha sido una precursora en los derechos de la mujer. En esa época ella luchaba y desde mi granito ínfimo de arena yo la acompañaba para lograr la patria potestad compartida. Miren qué cosa tan absurda, ¿no? Y recién se logra, con la ley 23264, patria potestad compartida, y recién en esa ley, queridos, por primera vez, se reconocen los mismos derechos a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Y se los llama matrimoniales y extramatrimoniales cuando antes eran legítimos e ilegítimos, porque también los chicos fueron dejados de lado completamente en todo este devenir histórico. Y en esa circunstancia se escribí mi primer librito, con una máquina de redito, en donde cuando me equivocaba una letra, tiraba la hoja y hacerla de nuevo. Hasta que después aparecieron esos papelitos, claro que eso es muy joven, unos papelitos que ponías y te marcaba la letra que estaba mal, te la arreglaba y te salvaba la hoja, que era importantísimo en aquellos momentos. Y ese primer librito que amo, y que me ha quedado un solo ejemplar, que lo guardo como oro, por todo el simbolismo que tiene para uno, ¿no? Ser su primera obra como su primer hijo. Es la primera vez que se empieza a reconocer derechos a las mujeres. Derechos igualitarios, por eso la patria potestad era compartida, y en donde se discutió mucho en su momento si tenía que ser conjunta o indistinta. Bueno, conjunta era que para todos los temas de la vida de los niños tenían que tener la autorización de ambos padres, e indistinta era que si un padre daba la autorización, se presuponía la autorización del otro, salvo que hubiera una expresa oposición al respecto. Lo resumo porque esto no es el caso, es solo una anécdota. Se transforma en un sistema mixto. En aquella época, el 264, el artículo 264 del Código Civil de Vélez, que Vélez no nos quería nada, la verdad que para Vélez éramos de segunda. Bueno, digamos, recién esta ley es la que hace un cambio importante, cambia el artículo 264, y en ese momento la patria potestad indistinta se considera de esta manera. En lo común, en las cosas cotidianas, lo que resuelve un papá se considera que está aceptado por el otro padre, salvo oposición al respecto. Pero el 264.4 de aquella época enunciaba 5 casos específicos en donde, por la gravedad del asunto que podía tratar con el hijo, para estas circunstancias eran los dos padres quienes tenían que estar autorizando estas cuestiones, como casarse, salir del país, entrar en un monasterio, las Fuerzas Armadas, administrar los bienes y demás. No, digamos, no es la esencia del tema de hoy, pero sí me interesa nombrarlo, como las leyes muchas veces vienen a la saga de lo que es la sociedad en sí, y de lo que se va armando jurisprudencialmente. Y ahí arrancamos con un montón de situaciones en donde las primeras y más importantes, yo estoy haciendo un poquito cronológicamente, sin duda alguna ha sido el tema de la violencia. La violencia nos ha marcado terriblemente. Yo acabo de llegar de un viaje, estuve en Ushuaia. En Ushuaia es un tema donde la violencia fue siempre muy fuerte, y que la primera ley
contra la violencia familiar no es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que justamente es la de Ushuaia, que sirve de antecedente a todas las leyes que después se dictaron al respecto. Nosotros tenemos una de las últimas, la 12.569 del año de enero de 2001, que trae variables muy importantes y muy trascendentes. Y después sufrió la reforma de la ley 14.509, que la da con la autenticidad que tenemos hoy, una ley que es fabulosa, pero no aplicada en todos sus aspectos. Yo siempre digo que cuando una ley no la aplicas en todos sus aspectos, se transforma en una ley ineficaz. Y nos pasa con esto. ¿Saben quién tiene que salir a salvar estas circunstancias? La jurisprudencia, los fallos jurisprudenciales. Cuando salen las primeras leyes, por supuesto la ley nacional, la 26.485, que se rige en todo el territorio de la República, después están las leyes provinciales, que la última, nosotros somos la anteúltima, la de la provincia de Buenos Aires, la última fue en Tucumán, que se hizo justamente, estuvimos presentes por el Colegio de Abogados de Zamora, en el momento que se inaugura, o se dicta, mejor dicho, se promulga la ley en Tucumán. Cuando aparece esta ley, había hasta cierto resquemor en cómo aplicarla. Yo les estoy hablando del año 2001, en esa época ya era jueza, desde el 96. Éramos tribunal, tenía dos compañeros varones, porque también en eso, en esa época, era una mujer y dos varones, no había que estar controlada. Y justamente aparece de golpe esta ley, nos apareció cuando volvimos de una feria judicial del año 2001 y había que aplicarla. ¿Cómo se aplica? Y ahí empezamos con los temas jurisprudenciales y fueron abriendo caminos, fueron abriendo brechas al respecto. ¿Qué fue lo primero que surgía al respecto? Bueno, mira, podemos sacar sentencias con lo que decía, que dice el artículo 7 de esta ley, en el cual establecemos una serie de pautas sobre efectos de lo que es la ley, en el sentido de que cómo vamos a ir protegiendo a la mujer. Pero nos quedaban cortas esas pautas, absolutamente. Entonces era atreverse, era hacer punta en ciertos factores para abrir camino hacia otros rubros que no estaban estipulados. El primer rubro que nosotros logramos a través de jurisprudencia, y que nace en Lomas de Zamora, ha sido el rubro de los perímetros. Ustedes dirán, no, el perímetro está en la ley. Claro, sí, está en la ley. El perímetro está en la ley en el sentido de que es, póngale, 300, 500 metros de lo que fuere, de donde vive la mujer, que después se extendió, y la reforma de la 14.509 lo aplica, pero primero empieza por jurisprudencia, se extiende al lugar de trabajo, se extiende al colegio de los niños cuando esto era perjudicial, y también se establece jurisprudencialmente hasta 100 metros alrededor de la persona víctima de violencia. Esto no lo dice la ley. Esto se estableció jurisprudencialmente. Yo después les voy a hacer llegar a todos ustedes los fallos de donde yo estoy basándome esta charla, de cada uno de los puntos que voy dando. Por mail les voy a hacer llegar todos los fallos que confirman esto que estamos hablando hoy. Entonces, primer punto. La cuestión es, primero tuvimos entonces como primer pauta jurisprudencial hacer que sea a 100 metros de la persona donde la persona se encuentre, el agresor no puede acercarse. Por ejemplo, un caso que habíamos tenido, si la persona se encuentra, la víctima, se encuentra en un shopping y el señor pretende entrar al shopping, no puede estar dentro de los 100 metros del radio donde la mujer está en esos momentos transitando. Fue un paso muy importante que se dio al respecto, porque era la manera de protegerla, porque si no siempre el agresor podía buscar otros caminos para ayudar a ella a poderla lastimar de alguna manera, física, psicológica, de cualquier forma.
esto fue uno de los elementos. Después nosotros decíamos, pero a ver, por más que tengamos una resolución al respecto, tenemos que ampliar esto. ¿Y cómo hacemos la ampliación? Y ahí empezamos a considerar la necesidad de que se hicieran para estas mujeres grupos de autoayuda. La verdad que tuvimos la suerte de que la Universidad de Lomas de Zamora nos abriera las puertas al respecto y se creó el grupo Sobrevivir, que ya lleva 12 o 13 años manejándose, en donde los jueces ordenábamos el tratamiento de la persona y pedíamos un informe de ver cómo iba evolucionando la misma con resultados que fueron óptimos. Esto no surge de la ley, sino que surge de fallos jurisprudenciales. Esto nos pareció que no era suficiente. Y dijimos, pero bueno, ¿qué pasa con el agresor? A ver, porque el agresor, mi querido, hoy lo excluiste del hogar, las pautas comunes que damos siempre, hoy lo excluiste del hogar, pero mañana va a formar otra familia y en esa otra familia va a ser lo mismo, va a repetir la historia. ¿Qué hacemos al respecto? Se creó otro grupo de autoayuda que se llama Control de Emociones, también en la Universidad de Lomas de Zamora, grupos que se van ampliando, después se van repitiendo en los municipios, porque nosotros hacemos el primer puntapié, digamos, y después esto tiene que replicarse, porque consideramos que es muy importante, en donde se trata, en este control de emociones, se trata a las personas violentas y se buscan cambios. Miren, nosotros después de un tiempo hacíamos testimonios y realmente eran cambios notorios, cambios importantísimos, comprender la vida desde otro ángulo, que no todo es el prepo, el grito o el golpe, sino que puede haber diálogo, que puede haber paz y que puede haber verdadero amor. Porque el amor con los golpes es un amor tóxico, no es verdadero amor. Entonces, eso también había que analizarlo y ampliarlo. Nos quedaba otro paso, que lo que hacemos con los niños víctimas de violencia o testigos de violencia, porque también en la ley no se refiere específicamente a ellos. Entonces, jurisprudencialmente teníamos que abrir un camino. ¿Y cuál es ese camino? Tratar a estos niños en forma especial, no en forma aislada, combinados con los respectivos progenitores. Y se creó el grupo que se llama Por Ellos. Este grupo está funcionando hace 4 años más o menos, excelentemente bien. Porque miren, lo más importante, tanto en violencia como en todos los derechos, fundamentalmente en familia, es que desde la más temprana edad se los eduque a los niños y a las niñas y a los jóvenes, y se los eduque haciéndoles conocer cuáles son sus derechos, que esos derechos no deben ser vulnerados, y que en caso de que exista esa vulneración, bueno, a ver cómo le devolvemos los derechos que fueron alterados de alguna manera. Y esto se trabaja en el grupo por ellos, sin perjuicio de que tenemos que seguir trabajando nosotros, por supuesto, en todo lo que es charlas, como esta charla que hacemos hoy, o charlas en los colegios, o charlas en los municipios, para informar permanentemente cuáles son los grupos vulnerables y cómo podemos protegerlos de alguna manera. Y hoy les cuento que gracias a un gran esfuerzo, eso fueron unas de mis últimas sentencias también, estamos por inaugurar el día martes 4 de abril, el cuarto, y creo que va a ser el último grupo, para ayuda. Jurisprudencialmente van a hacer esto también, porque lo pedíamos desde la jurisprudencia, que es crear el grupo de protección a la tercera edad. Porque ustedes no saben, mis queridos, en estos 25 años de jueza, cuántos casos he visto de ancianos lastimados por su propio núcleo de familia, de ancianos desprotegidos, de ancianos que fueron despojados. Miren, yo cuento mi historia que tuve en uno de los casos, que me llegó tanto.
Era un matrimonio grande, en donde con mucho sacrificio habían construido su casita. Y habían tenido hijos, los hijos después de un tiempo crecieron, se fueron y quedaron ellos todos en esa casita. Resulta que fallece el señor, queda ella con una jubilación y la pensión del marido premuerto. Entonces viene la hija y le dice: "Che, mamá, nosotros estamos alquilando, vos con la casa que tenés, una casa simple, sencillita. ¿Por qué no nos ayudás y nos venimos a vivir con mi marido y los chicos acá?". Por supuesto que la señora, que es la abuela, lo acepta, y todo el grupo se va a vivir a la casa de esta señora. Y esta señora empieza a ayudar, a lavar, a planchar, a llevar a los chicos al colegio, porque ambos trabajan, que es lo lógico. Y esta señora empieza a tener tareas extras, absolutamente fuera de lo que le correspondía. Pero no pasa ahí la cosa. Empieza la hija a decir: "Mira, vos tenés la pieza más grande, es justo, ¿no? Porque nosotros con el familiar que somos estamos apretados en otra habitación. ¿Qué te parece si vos te vas un poquito y nos dejás el espacio?". Y la van corriendo. Y la corren a la piecita del fondo que tenía ella, que era donde hacía la costura, que cosía la ropita a sus hijos. Piecita chiquita. Pusieron una camita ahí y ahí estaba la abuela. Pero no fue lo único. Le dijeron: "Mamá, vos estás cobrando la pensión de papá, que un poco me corresponde". Herencia anticipada, ¿vieron? Entonces, con esa pensión de papá, ¿qué te parece si los chicos los mandamos a un colegio privado? Porque el colegio público faltan tanto los maestros, vamos al colegio privado. Y la mujer acepta y la pensión pasa al colegio privado. Pero van corriendo los años. Y la mujer ya no tiene la agilidad para ir a buscar a los chicos al colegio, para cocinar, planchar, lavar, tiene que ir más al médico, tiene que comprar más remedios. Y esto no gusta a la pareja. Empieza a sentir molestias, porque ya no es de utilidad como era al comienzo. Y entonces, frente a esa circunstancia, empieza un cuchicheo entre ellos, diciendo: "¿Y qué les parece qué te parece, me dice él a ella, si no la ponemos en un buen geriátrico?". Cuéntenme ustedes cuál es un buen geriátrico. Lo he recorrido todos, ¿eh? La zona los ha recorrido todos. ¿Cuál es un buen geriátrico? Al final, la abuela termina en un geriátrico, ellos se quedaron con la casa, con todo, absolutamente con todo. Por supuesto que el geriátrico lo pagaban con la jubilación que la señora recibía, y con eso pasó a pagarse el geriátrico. Esa señora no vivió mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque no tenía objetivos de vida. Al no tener objetivos de vida, mi amor, la gente se abandona. Por eso la lucha es por crear este nuevo grupo. Porque yo lo viví, yo lo vi, lo palpé en las sentencias, en donde vos citabas a los parientes de una mujer internada, por ejemplo, y vos no citabas a los parientes. "Ah, no, mire, yo no lo puedo tener porque tengo los chicos y de vuelta al colegio, no puedo". Y el otro: "No, me duele la cintura, ando con la gota". El otro: "No puedo". La palabra es "no puedo", cuando yo lo que les digo siempre es: no es que quieras o puedas, es una obligación. ¿Cuándo se cumple esta obligación? No la cumple, no la cumple. Por eso la trascendencia de crear este otro grupo, que es el grupo que se va a llamar de adultos mayores, para que ellos aprendan a conocer sus derechos. Vamos a dar charlas y va a haber un grupo de comprensión. Ya tenemos a esta altura 25 inscritos con la sola condición de que tenés que ser mayor de 60 años. Y la verdad es para tratar de hacerles conocer sus derechos y para que ellos sepan cómo hacerlos valer.
porque no es solo conocerlos, ¿cómo los vamos a hacer valer? Esto seguimos de la parte judicial. ¿Qué pasa con la parte de alimentos? A ver, yo creo que es uno de los temas, voy haciendo así un picado, porque si no, no me alcanza el tiempo para todo lo que les quiero contar. ¿Qué pasa con la parte de alimentos? Yo creo que es uno de los temas más difíciles que siempre hemos tenido en los juzgados, porque siempre está la pauta de que el caballero normalmente cree que si pasa una cuota alimentaria es para ella, para comprarse más pinturitas de los ojos, otro vestidito, y no para los hijos. Entonces, perdón, no lo voy a decir, a veces se quedan vivos cuando abandonan el trabajo. Con esto es broma, con esto ya está, no va a poder hacer nada. Pero no es el broma, porque está recolita, piensa los hijos. Esto lo sabemos, todos los que estamos en la temática de familia, lo sabemos cómo sufren los chicos en estas circunstancias. Porque la madre no se le deja ver los chicos, reacciona manifestando, no me deja ver los chicos, entonces no te paso la cuenta alimentaria. Pero esto es lo que siempre, yo digo que, mire, toda separación es un fracaso. Y hay que saber ubicarse en el fracaso, no es fácil. Y podés hacerlo con bronca, con rencor y con ganas de lastimar al otro, o podés hacerlo con altura, en donde lo que vas a buscar fundamentalmente es hacer una nueva forma de vida al comienzo con los hijos. Y cuando me refiero al comienzo con los hijos, tanto de la madre, si es que los tiene ella, como del padre. Algo tienen que aprender a una nueva convivencia con los hijos. Y entonces acá hubo que acudir a un montón de elementos que lo hemos trabajado mucho con Gustavo Nicoltrova, nuevos elementos para poder hacer que se cumplan con la cuota alimentaria. Por ejemplo, la petición del registro público de deudores morosos. Señores, la ley, si mal no recuerdo, es la 13074 de la provincia de Buenos Aires, y es del año 2003, no es una ley reciente. No se aplica, si no lo haces por jurisprudencia, si no lo instás jurisprudencialmente. Y en esto es muy importante el artículo 553, que establece que el juez puede tomar medidas razonables. Y estas medidas razonables, bueno, hay que utilizarlas. Estas medidas razonables son las que los abogados tienen que solicitar por una parte, y por otra parte los jueces tener la valentía de ampliar lo que establecen las leyes, porque son necesidades sociales. Entonces, uno de los temas jurisprudencialmente que han nacido al respecto es la problemática de poder inscribir el señor en el derecho. ¿Qué implica eso? Cada provincia le estableció un sistema distinto. Por ejemplo, no poder ejercer un cargo público, no poder entrar a trabajar en dependencias públicas, en otros casos no poder sacar créditos, ni hipotecas. En fin, tiene una serie de connotaciones especiales al respecto. Hay un fallo muy reciente, por supuesto lo voy a hacer llegar, en el cual se establece una norma diferente que me llamó la atención y dije, qué bien la jueza cómo se tomó a dar un pasito más al respecto. Y es lo siguiente, habían agotado, económicamente hablando, habían agotado casi todos las pautas para que este señor pagara. Estaba en negro, no tenía un trabajo fijo, no le podían cobrar su trabajo, los bienes estaban siempre a nombre de terceros, no tenían ningún bien a nombre de él. Se había pedido previamente, se había solicitado como una consecuencia, que eso también nace judicialmente, se solicitó el impedimento de salir del país, que eso lo pueden pedir
hay ya varios años que lo han aceptado, no salir del país, pero eso tiene que ver el caso en particular, ¿qué es lo que más le duele a él? Si la persona le duele porque ha salido del país en otras oportunidades, bueno, aplícalo por ese medio, no le renueves el pasaporte. Otro puede ser el que no le permitas, estos siempre son dentro de las medidas razonables, ¿no? El otro es que no les permitas a esta persona, por ejemplo, renovar el registro o poder de alguna manera manejar. Pero esto no daba resultado en este caso en particular. Todas estas medidas eran cero para esta persona. Y fíjense que la jueza lo que se le ocurrió. Dijo que lo que se establecía era que la cuota alimentaria iba a ser parte de la boleta de EDESUR. Escuchen esto, de la boleta de EDESUR. Manda un oficio a EDESUR diciéndole que tiene que incluir entre los rubros de su boleta el pago de la cuota alimentaria. Y como segunda pauta, no solo el pago de la cuota alimentaria, sino que la obligación de EDESUR de que ese monto inmediatamente lo tiene que pasar a la cuenta de auto, que era la cuenta alimentaria de la persona. Y entonces, como yo, miren qué interesante. Miren qué nuevo panorama podemos abrir. Hay EDESUR, hay gas, agua, algo que realmente, que si le cortan el servicio, a esta persona le llegue, le preocupe. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? Que realmente esto sea de cumplimiento efectivo. Otro de los fallos de cumplimientos interesantes, que también me pareció interesante, pero que hay que aplicarlo de manera restrictiva y sin afectar el derecho de defensa. Esto ha sido un juez en Córdoba que limita la posibilidad de llevar adelante un interdicto de cese de cuota alimentaria, que podría también ser de distribución de cuota alimentaria, hasta tanto no cumpla con la cuota alimentaria que adeudaba. También me pareció muy interesante, pero cuidado, porque esto sí lo tenemos que usar restrictivamente y teniendo presente que no le estemos quitando el derecho a la defensa, ¿no es cierto? Pero son nuevos argumentos. Y estos nuevos argumentos distintos nacen pura y inclusivamente de la jurisprudencia. Y todos los días podemos crear algo nuevo. Lo que pasa es que se necesita, primero, abogados que se atrevan a pedir. Yo siempre digo, muy importante, a mí me encantaba el abogado que pedía, el abogado con la impronta, porque me hacía estudiar, porque me hacía preocupar. Y por otro lado, se necesitan jueces que no le tienen el pulso para firmar. Y cuando tengas una situación distinta, que la puedas valorar y que la puedas llevar adelante. En alimentos hay infinidad de fallos, yo les voy a pasar algunos, pero hay infinidad de fallos, de jueces que se han atrevido a crear medidas diferentes a los fines de que la cuota alimentaria se cumpla. Pero yo lo que entiendo es que hay que educar en este tema, hay que educar a estos señores de que la cuota alimentaria es lo que hace a la esencia de la vida de las criaturas. Los chicos no pidieron de quién nacer ni dónde nacer. Entonces respetemos estos principios, por Dios. Porque si no, siempre las víctimas van a ser ellos. ¿Saben cuál es el drama más grande? Que van a repetir la historia. Total, a mí me tocó vivir esto, yo lo puedo seguir haciendo. Entonces, esto, la forma, es transmitir. Yo digo formar formadores, siempre lo digo, en cantidad de años. Había los años atrás que decía, formemos formadores. Me encantó la idea, se la robé y la sigo aplicando. Formar formadores para que entendamos cuáles son las verdaderas obligaciones, que no tengan que llegar
a través de una sentencia, de un juez que se atreva, de un abogado que peticione. Entonces, esto es abrir nuevos caminos. Otro de los grandes temas, los fallos de hace 4 o 5 días. Daños y perjuicios. A ver, violencia. Violencia da para todo. Violencia da para todo. Yo creo que, miren, en las causas del tribunal, del juzgado, yo le puedo asegurar que un 60% de entrada era violencia. ¿Y qué sigue ocurriendo? Yo estuve, por distintas razones, una reunión con la gente de mi abogado juzgado, bueno, siguen siendo lo mismo, ¿no? El porcentaje que entra por violencia es impresionante. Y las otras causas, muchas veces, si vos profundizás un poquito, vas a encontrar que también son, en el fondo, hay un sesgo de violencia. Entonces, en familia, la parte de violencia es el número 1, es lo que hace a la esencia y que muchas veces yo, porque tengo en este momento con mucho pesar a mi hija, ¿no? Pero tengo una hija en España, y a raíz de eso pude ir allá y conocer un poco los juzgados, cómo trabajan y demás. Y allá se crearon hace rato los juzgados especializados en violencia. Yo los veo que funcionan muy bien. Entonces es un tema que acá tendríamos que hablar también, ¿no? Si la posibilidad de que se hagan estos juzgados especializados en violencia para poder tratar en profundidad de estos temas sin necesidad de tener que estar trabajando conjuntamente con un divorcio, alimentos, un régimen comunicacional, una adopción. Esto sería muy interesante de poder plantear, y es uno de los temas que estamos tratando de desarrollar dentro del colectivo y dentro de la facultad. Por otra parte, el tema de daños y perjuicios derivados de la violencia tienen que ser aceptados. No hay dudas al respecto. Esto tiene que aceptarse, porque si a vos podés hacer un daño y perjuicio en un choque cuando te lastimaron, ¿cómo no vas a poder hacer un daño y perjuicio cuando dentro de tu centro global, tu centro de vida, fuiste lastimado? ¿Cómo vas a poder llevar adelante un daño y perjuicio? Por supuesto que sí. Esto es poco pedido. No hay tantos fallos, pero los hay, que ahora voy a comentar uno que para mí se fue más allá, pero sí existen fallos de daños y perjuicios en donde es una sanción reparadora. Digamos, la esencia es sanción reparadora de lo que a mí me tocó vivir durante todo este tiempo. Esto tenemos el gran tema, bueno, ¿quién es competente? Siempre incluimos eso. Yo soy, saben los que me conocen, yo soy de incluir expedientes, no de excluirlos, y creo realmente que todo lo que es los daños y perjuicios derivados de la violencia corresponde a un juez de familia. Todos los antecedentes, tener los conocimientos, tener las medidas que se tomaron, corresponde a un juez de familia. Pero es una situación que realmente ha sido bastante discutida al respecto. Y el último de los fallos que respecto de violencia que me pareció importantísimo tuvo que ver con femicidio. Muy interesante, ¿no? Cómo abrió puertas por un montón de situaciones. Un señor, esta es la causa, un señor, hacía 5 años que salía con una señora, ya eran dos, la señora no quiere más estar con él no acepta que ella se aleje, y aparece un día en su casa
con una escopeta, le pegó un tiro por la espalda de ella y después se pegó un tiro en la sien. Ella muere instantáneamente de 2 días y después falleció. ¿Cuál es el tema que me asombra, pero que me pareció muy bien? Los herederos de la señora piden daños y perjuicios a los herederos del señor. Miren qué interesante, porque nunca yo no me escucho un fallo así, y a mí sí me hubiera ocurrido, pero me encantó. Si hoy volviera al juzgado, lo estaría picando ya. Cuando se contesta la demanda, y esto lo quiero resaltar, porque yo y ustedes hace poco tuvieron una capacitación de la ley Micaela, y que es importante, ¿no? Que conozcamos cuáles son las obligaciones que uno tiene como cumplir más. Resulta ser que cuando contesta la demanda, el abogado, ¿a qué se dedica? A denigrar a la mujer. Típico. Típico. No hay mejor defensa que un buen ataque, pero no solo eso, sino que la víctima, vos decís de todo negativo de ella, toda que la culpa es de ella. Bueno, lo que dice es, el abogado, lo que manifiesta es que esta señora se había encaprichado con ganar a este señor, que era casado y tenía 4 hijos, empiezan primero a salir escondidas, después lo hacen públicamente, logra que él se divorcie, convive para convivir los dos, y resulta ser que de esa convivencia de 5 años él empieza a ser muy celoso, muy controlador, muy encima de esta mujer, temiendo que ella le sea infiel, como si ya fuera una posesión, una cosificación de la mujer. Entonces, frente a esas circunstancias, cuando ella ya no soporta ese acoso de parte de él, porque es un acoso, cuando ya no lo soporta más, ¿qué es lo que hace? Te prefiero muerta a no tener. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero lo que me encantó fue la actitud del juez en esta causa, el cual establece, esto es de San Juan, es un fallo de San Juan, el cual establece que hay que dar una sanción al abogado por no haber tenido la más mínima perspectiva de género. Porque todo lo que hizo fue tratar de denigrar de alguna manera a la víctima. Fue tratar de que esta persona apareciera públicamente, o en el expediente, apareciera como una mala persona, como si eso justificara un femicidio. A ver, la vida de la mujer, ¿cómo se viste? Porque esto lo escucho, me desespera. ¿Qué tiene que ver cómo se viste, cómo actúa, dónde va, dónde deja de ir, con la que a vos te dé facultades para poder llevar adelante un femicidio? Es un salvoconducto que la mujer tenga tal o cual conducta para vos poder matarla. No, señor. Nada, nada, nada justifica. Por lo tanto, como nada justifica, la sanción debe ir adelante. Y el abogado que intervino en esta causa pasó al tribunal disciplinario por iniciativa del juez, sin que lo haya pedido la otra parte, por iniciativa del juez, donde el juez estableció que a esta altura, sí, es correcto, ya a esta altura, señores, nosotros tenemos que trabajar mínimamente con una perspectiva de género. Los juzgados tienen que tener una perspectiva de género. Esto no quiere decir que vamos ni a favor ni en contra de nadie, pero sí que vamos a ser realistas
de las desventajas que tienen las mujeres. Y esto me lleva a otro de los rubros, uno va llevando al otro, porque son tantísimos. La cuestión de la compensación económica. No tenemos que ir adelante. ¿Cómo no? Sí. A diferencia de lo que es daño y perjuicio, que es resarcitoria, es una sanción resarcitoria, la compensación económica es buscar un equilibrio que no tiene que ver con lo otro. Vos podés pedir las dos cosas. Si vos te parece, podés pedir los daños y perjuicios y también podés solicitar una compensación económica, porque son distintos enfoques. La compensación económica la vas a solicitar. Miren, yo les voy a contar algunos de los casos que tuve, fallos al respecto, no solo míos, también de otros colegas de la zona y de otras provincias. Por ejemplo, una señora de 70 años, licenciada en economía. Cuando se casó, el marido también licenciado en economía, el marido le dice, no, mira, vos dedicate, vamos con los chicos, pero vamos a llegar, vos dedicate a la casa, a los chicos, y yo me dedico a la profesión. Yo soy el proveedor, dice la palabra proveedor. Y así le dieron un montonazo de años, muchos años. Y en ese montonazo de años la mujer no ejerció la profesión. Cuando llega a los 70 años, él se va con otro. Se abandona. Y ella queda con los hijos ya grandes, por supuesto, pero sin posibilidad laboral alguna. Nada, cero, cuando estaba en edad de jubilarse. Cero cuestión laboral. Entonces, se solicita una compensación económica, que me pareció muy bien, que se está calculando, se calcula por los años que ella podía haber estado trabajando, y no lo hizo, dedicada al hogar, pasándose siempre, ¿no? Lo mismo se hace para la parte de daños y perjuicios, si lo ven como pautas, ¿no? Siempre se busca el salario mínimo vital y pobre, que ahí lo van a hacer todos 3, 5, lo que sea, según la profesión, según el tipo de tarea, pero lo que es como base. Y como abogados lo podemos pedir, y los jueces tenemos obligación de otorgar. En este caso, se le dio a la mujer, por todos los años que le dedicó exclusivamente a la formación de sus hijos, y que ella no pudo ejercer la profesión. Aunque no haya querido, porque a veces son esos pactos que se hacen en el patrimonio, que no quita que después no tengan que compensar. Porque nace en el matrimonio. Se desarrolla de una manera que el marido va para adelante, la mujer queda ahí estancada. Y en el momento del divorcio, el marido sigue con todo lo que fue para adelante, con todas sus posibilidades, sigue al frente, y ella en cero. No es justo. Entonces, las compensaciones económicas tienen que empezar a solicitarlas. Son muy poquitas las que yo he trabajado en los últimos años como jueza, como jueza, y ahora vamos a escrito en la parte del libro de mi querido Viejito Ortiz, al que adoro, el doctor de Ortiz, en que trabajamos este tema en común. La compensación económica nace de las preferencias. No tenemos algo específico. Me está nombrando, puede haber compensación económica cuando se da después, pero no se da. Entonces aprendamos a solicitar. Dentro de la liquidación de la sociedad conyugal, mire cuántos pasos todo, pero quiero nombrarles de todos los casos nuevos que podemos tener, los factores diferentes jurisprudencialmente vistos. Hay un factor importantísimo. Primero, cuando vas a liquidar la sociedad conyugal comunitaria, lo más trascendente que tenés que hacer es buscar la calificación de los bienes. Si son bienes propios y si son bienes gananciales. Esto es la clave.
¿Y qué tienes que ver en esto? Pues vas a tener que ver si en esa calificación de los bienes no existió algún fraude, si no existió. Mire, yo tuve un caso en el cual el señor vendió una propiedad que era de la sociedad conyugal, presentándose en la escribanía con otra mujer que dijo que era la mujer de él. Y le hicieron, le firmó la otra mujer. Bueno, eso es lo que hay que traer a colación en cada una de las situaciones en particular para ver cómo se soluciona. Hay un tema que no es aplicable, que jurisprudencialmente hay que pedirlo. ¿Saben cuál es? La mujer puede ser la administradora de los bienes. ¿Por qué no lo pide? Yo de oficio lo digo en caso. La mujer, cuando el marido a mí me da sospecha cómo está manejando los bienes, pues ¿cuál es la solución más importante al respecto? Que lo administre ella, con rendición de cuentas, por supuesto, pero que lo administre ella. Empecemos con una rendición de cuentas, porque al marido siempre busca que le cuento la rendición de cuentas, y la mayoría de las veces no lo saben. Entonces, pongamos en estos son algunos de los puntos. Y ahora, si me permite, porque está muy relacionado con lo siguiente, la parte jurisprudencial. Está más relacionado a niños que a la mujer, pero todo hace la jurisprudencia. Tenemos que analizar un poco qué nos está pasando como sociedad en cuanto a las responsabilidades. Responsabilidades que ni aún jurisprudencialmente yo estoy viendo en este aspecto. El libro es de la segunda edición, la primera se agotó, la verdad que el informe especial se agotó inmediatamente. La primera creo que salió en noviembre, y esta segunda edición es de febrero. Y en la segunda edición me atreví a poner un poco los casos, sin mencionarlos directamente, de Lucio Godoy y Fernando Guárez. Y les voy a explicar por qué. Porque está en una cadena de responsabilidades que no estamos viendo. ¿Qué nos pasa? Yo voy a tomar, y tomo este caso, pero yo tuve muchos casos, Lucio. Sí, me quedé mal, por supuesto. ¿Por qué se me quedé mal? Porque se tomaron las medidas adecuadas en su momento. Como dice yo, un montón de impuestos. Después tomar las medidas en el momento, esto se puede evitar. Pero ¿qué pasó en este caso? Mire, yo les voy a dar una cadena de responsabilidades, si me permiten, para despertar conciencia. Primera responsabilidad, y que no hay fallos, y que yo insto para que comience a haber fallos. ¿Qué pasa con el padre de este niño? Yo no me voy a meter con la mamá y la novia, ya están condenados, eso es otro tema. ¿Qué pasó con el papá de este niño? El artículo 658 en adelante de nuestro Código Civil y Comercial, donde toma la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las leyes que en sus consecuencias se dictaron, obliga a ambos progenitores que estén juntos o estén separados, los obliga a una protección integral del niño. Si estás separado, eso no quiere decir que vos te desligás de la protección integral del niño. ¿Qué pasó en el caso? No hubo protección de papá. ¿Qué pasó este papá ausente, este papá lejano, este papá? Es un padre que quizás si el chico viniera, vos lo sancionarías con la privación de la responsabilidad parental, pero el chico murió. Primer responsable. Segundo responsable, el abuelo. Todos aquellos que tienen obligaciones alimentarias tienen obligaciones de protección integral del menor, dicho por el código, dicho por la convención. ¿Dónde está esto en la práctica? Me encontré nos encontramos con un abuelo que tuvo sus 5 minutos de gloria, lo digo con todo respeto, porque hay que estar en el cuerpo de cada uno. Pero sus 5 minutos de gloria, canal que 3 días estaba él en la televisión, pidiendo justicia.
Y yo te lo voy a pedir a vos, la justicia. Porque vos decís que no te pudiste encargar de tu nieto, porque es tu obligación, porque uno quería ir al Pico y el otro en Santa Rosa. Ah, pero ahora tenés tiempo de estar en los canales de Capital, y tuviste tiempo de ir a Dolores para abrazarte con los papás de Tanto Báez, que lo veo bien. Pero ahora te dio tiempo, ahora tenés la energía. ¿Qué hiciste antes de que esto ocurriera? ¿Dónde estabas? Y entonces me viene la duda. Pero estamos dando un mensaje, porque no hay un solo fallo de jurisprudencia, estamos dando un mensaje a la sociedad, mira, hace o no hace, total es lo mismo, no pasa nada. Pero tiene que pasar. Tiene que pasar. No lo podemos dejar así nomás. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues las leyes de violencia, tanto las del nivel nacional como las de las provincias, lo que establecen es que aquellas personas que no cumplen tienen que tener sanciones. ¿Qué sanciones podríamos dar a este papá y a este abuelo? Una sanción pecuniaria. Una sanción pecuniaria, pero ¿y a quién se lo das lo que sacase? Si yo tuviera el caso, como jueza lo hubiera citado, por supuesto, este padre y este abuelo, le hubiera impuesto una sanción pecuniaria y me hubiera atrevido a decir que ese monto pasara para hogares de niños que tanto necesitan. Hay que atreverse a dar un paso más. Hay que atreverse a pedirlo y después atreverse a darlo. Porque si no es lo mismo portarte bien que no. ¿Qué pasó con los vecinos? Porque ellos no vivían en un descampado. Yo supongo que los vecinos han escuchado el grito desgarrador de esta criatura, ¿no es cierto? ¿Alguien intervino? Nadie. Nadie. Entonces, me pregunto, la ley te dice que vos podés denunciar cualquier situación de violencia, aún ante la mera sospecha. Y lo podés hacer con la reserva de identidad, que no es lo mismo que el anonimato, reitero siempre. Reserva de identidad. Yo tuve muchos casos. Desde un médico que telefónicamente, un pediatra que me dijo que un niño estaba siendo abusado, y para mí era fundamental frenar eso, nunca lo conocí al médico. Pero cambiamos una situación tremenda, hasta maestras, directivas o médicos que me decían, mire, yo no quiero aparecer porque tengo miedo a las represalias. Es aceptable, pero yo tomo los datos de la persona, lo que no va a aparecer es en el expediente. Pero esto hay que hacerlo. ¿Por qué cumplimos la ley por la mitad? Yo eso me desespero, hay que hacerlo. Los maestros y los médicos tienen obligación, muchachos, obligación de hacer las denuncias. No hay ninguna facultad como puede ser la del vecino, es una obligación. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Y qué pasó? No pasa nada. Hay una fotito de este nene que está en el jardín con su trajecito de jardín, el calcito, y la cara toda marcada. Pero el maestro no se va a dar cuenta. Por favor, el maestro es el primero que capta las necesidades de los chicos porque los tiene todos los días un montón de horas. Y el maestro sabe cuando ese chico está mal. Está mal físicamente porque lo estás viendo, está mal psicológicamente cuando está en un rincón en el aula o se pone en el recreo también en un lugar apartado, o cuando tiene conductas sexuales inadecuadas en su edad, un maestro se da cuenta. Y la obligación es denunciarlo porque si denuncia, se avanza. Y hablar de que el maestro te diga, mira, mi director o mi inspector me dijo, no, eso no es excusa. Al director y al inspector son cómplices y que cabe sanción pecuniaria también. Y si las cosas tienen, la ley lo dice, ¿no? Las consecuencias tremendas, como estuvo en este caso, hasta poder pasarlo a penal, ¿no? Poder pasarlo a una cuestión penal. ¿Se hizo algo? No. O sea, se denunció. ¿Qué
pasó con los médicos? Los médicos tienen las mismas obligaciones que los maestros. Ante la mera sospecha tienen que actuar, no actuar. Miren, muchas veces he escuchado, yo por 12 años di clases en medicina legal, muchas veces escuchaba de los médicos, pero era la primera vez que aparecía. No, yo te voy a aclarar algo. El victimario hace comúnmente el sistema que nosotros llamamos golondrina. Hoy va a la salita, mañana va a que el fiscalito, pasado te va a otro lugar, justamente para que no te queden antecedentes. Entonces, si no te quedan los antecedentes, eso no quiere decir que por una vez que vos veas un niño lastimado o una mujer lastimada no tengas que hacer la denuncia. Empezar a cumplir tus obligaciones como corresponde. Lo puede hacer, pero no sé la hora como voy, pero yo estoy... Quiero algo que para mí es fundamental. Yo hablo de la cadena de responsabilidades. Padres, abuelos, vecinos, colegios, médicos. Pero ¿qué pasa con los tres poderes? El poder judicial, legislativo y por supuesto el ejecutivo. ¿Hay responsabilidad? Estas son las responsabilidades institucionales. Es un tema que está muy poco visto, que tenemos que abrir brechas jurisprudenciales al respecto. Voy a arrancar por el mío, que al Poder Judicial, yo lo hago. Si necesito la reencarnación, lo digo de corazón. Voy a volver a ser jueza. No hay otra, no hay otra. Me encanta, lo amo, extraño. Es más, hoy en mi juzgado había un problema que me estuvieron llamando y dije, voy a ver si pido permiso a la corte, pero me decían para un mes, 5 horas de sueldo, por supuesto, ¿no? Que ya tengo mi jubilación. A ver si pudiera solucionar un poco algunas cosas, porque está cepa los juzgados, porque pasan una semana cada uno y está bueno. Me duele mucho porque uno luchó 25 años para tener una vida completa y todo está tan valiendo, es doloroso. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa cuando se hace la denuncia? A ver, voy a este caso, y no conozco, sé que es una jueza, sé que es joven, es lo único que sé. Cuando pones con tu experiencia. Pero cuando te falta experiencia, pregunta antes de poner la firma. Cuando la vez que pusiste la firma, ya sos responsable. Entonces, antes de acusar esto. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cuántas causas había al respecto? ¿No viste todas las causas? Parece ser que en un momento se había entregado este niño porque la madre era coherente para su crianza y el padre, un padre ausente, se había entregado unos tíos que en su momento parece que ella quedó embarazada, entonces ya no lo podían tener al niño. Entonces fue más fácil devolverlo a la mamá por convenio. Convenio que la juez homologó, utilizando este elemento como un aliciente, ¿no? A ver, homologar un convenio es tan grave y tan trascendente como sacar una sentencia. No es una formalidad. Yo voy a revisar cada convenio y lo voy a revisar con una mirada para aquel que es la víctima, cómo lo puedo salvar de alguna manera. Si el convenio veo que no es lo más prudente, no lo voy a modificar. ¿Para qué está el hipotético? Acá se hizo esto, se homologó, el convenio siguió su ruta, el pobre chico su ruta final. ¿Cómo? Bueno, ahí voy. Muy bien. Otro representante fundamental. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene la obligación de proteger a los niños. El juez podría haber nombrado un abogado de niños. ¿Qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Parece que todos se hubieran confabulado en contra de este niño Lucio, realmente. A veces lo pienso y me fortifica, ¿no? Por los chiquitos de 5 añitos
de tan escasísima edad que tenga que padecer tanto hasta llegar a la muerte. Nosotros tenemos, como el abogado tiene su control disciplinario, los jueces también. Los jueces también, mi querido. Tenemos una oficina de control disciplinario en La Plata, que depende de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que es importantísimo. ¿Por qué no se denuncia cuando el juez no cumple la función como corresponde? ¿Qué es lo que nos pasa? Porque no, si queremos mejorar, si realmente cada uno tiene que cumplir la función en la que está. El Ministerio Público tiene que cumplir su función, el juez tiene que cumplir su función. Es fundamental. Si no nos quedamos a medio camino y después ya es tarde, porque después ya estamos, es horrible decir, pero ya estamos con un cadáver. No sirve. ¿Sí? Porque después ya es tarde para todo. Esto respecto del Poder Judicial. ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo? Que también hay responsabilidad. Porque están los servicios locales, están los servicios zonales, cuya obligación es controlar a aquellos niños que estén en riesgo. Es la obligación, son el frontón, son tan importantes. Pero ¿qué pasa? Más de los sueldos, no les dan los elementos suficientes para trabajar. Entonces van cambiando permanentemente. Yo, digamos, he tenido luchas brutales, porque pensaba nuevo, decía, no, eso fue en el anterior. Entonces no, el nene es el mismo, es el mismo chico. Así que no me vengas con que fue el anterior. Vos tenés que tener los expedientes y saber qué le pasó para hoy poder llevar adelante esta situación. Porque si no, esto no sirve. Tenés el servicio zonal que depende de la provincia de Buenos Aires. Servicio zonal que tiene que ocuparse y preocuparse para que niños como Lucio, que a lo mejor no tenían ninguna contención en su familia nuclear ni en su familia ampliada, pues entonces retirarlo y tiene que tener un centro, un lugar digno para que este chiquito pueda estar. No necesito respeto, nunca hay lugar, pues crearlos. Si vos dictás una ley, y acá me voy a la parte legislativa, las leyes son muy buenas las que tenemos, y lo digo de corazón. Tenemos leyes, miren, yo he estado en España y de ahí miré leyes de otros estados, y somos leyes muy adelantadas, pero ineficaces. Porque una buena ley tiene que tener la base de la aplicación coherente. Si vos no tenés una aplicación coherente, esa ley no vale, no sirve. Entonces, ese tiene que ser el otro gran cambio al respecto. Hay un artículo 20, que yo considero que muy poco ustedes lo conocen, lo he leído en especial, de la ley 12.569 con la reforma de la 400.509, que justamente dice que las obligaciones del Poder Ejecutivo y que el juez tiene que pedir que se cumpla ese artículo 20. Por supuesto que tiene que nacer del Poder Ejecutivo cumplirlo, como el de crear centros de contención de los niños, como el crear centros de contención de las mujeres víctimas de violencia, como crear centros de contención con salida laboral para las mujeres para que por una cuestión económica no vuelvan otra vez con la pareja. Y así les paso una anécdota. Yo tuve una vez una señora que el marido le pegaba y fuerte, le di todas las medidas habidas y por haber. Y resulta que después de un tiempo me aparece la señora con el labio partido. Y yo ya levantando el teléfono para llamar al fiscal de turno, en esa época ahora son las fiscalías especializadas, para decir, mirá, hay desobediencia, hacía algo. Me dice, no. Yo le abrí la puerta. ¿Cómo que le abriste la puerta? Después de todo lo que habíamos trabajado, de todo lo que habíamos hecho. Y me contestó, prefiero una paliza que mis hijos coman. Estos son los puntos que nos tienen que hacer reflexionar.
tiene que haber salidas laborales, porque ustedes recuerden siempre que el violento encapsula, aleja. Aleja, no le permite trabajar, no le permite estudiar, aleja de la familia porque son los que le llenan la cabeza, según las familias de él, alejan de las amigas, siempre son unas locas, no importa que no sea es lo mismo, aleja. Entonces, tiene la economía en su mano y indefensa a la persona, encapsulada. Frente a esto, cuando vos realmente vas a trabajar con estas personas, si querés trabajar bien con ellas, lo que hay que hacer fundamentalmente es darle salidas laborales. Porque a través de la salida laboral la vas a empoderar, así como la empoderás psicológicamente, diciéndole, mira, vos valés como mujer, vos valés, o al niño, pero a la mujer fundamentalmente, lo que le tenés que dar es decirle, mira, vos no vas a depender de este señor de acá más, vos vas a depender de vos misma. Vos podés depender de vos mismo, independientemente de la cuota alimentaria, que por eso hago tanto hincapié que debe ser cumplida, cumplida. Y por último, la parte de legislatividad. Miren, en la ley Micaela nació cuando Micaela Díaz, 17 años la mataron, y nació para reflejar a todos nosotros cuáles son nuestras obligaciones. Ahora, los diputados tienen la sanción la ley de Público para refrescar cuáles son nuestras obligaciones respecto de los niños. Señores, esas obligaciones nacieron desde el día que nació cada una de las leyes. Y a veces a mí me da un poco de pudor y hasta vergüenza pensar que nos tienen que refrescar esas leyes. Desde que se ratificó la Convención Internacional, mucho más cuando se le agregó a un constitucional, la ley 26061, la 13298 de la provincia, cada una de las leyes de violencia. Las leyes están y se supone que debemos conocerlas. No quiere decir que no se den las charlas, porque yo lo veo bien y hasta yo he dado charlas al respecto. Pero pensemos un poquito. Yo lo que quiero es despertar conciencia. Pensemos un poquito. Las leyes se consideran, no somos más nosotros que somos abogados, se consideran conocidas. Es cada caso brutal que ocurre, tiene que salir una ley para refrescarnos cuáles van a ser o cuáles son nuestras obligaciones. Me da que pensar. Como reflexión final, por supuesto, después las preguntas que deseo, porque yo en mi panorama sí, todas las fallas que van a tener. Como reflexión final, yo siempre digo algo que considero que es fundamental. Cada uno de nosotros tiene que hacer lo que corresponde, nada más que lo que corresponde dentro del rol en el cual nos toca nuestra actividad. Si un juez no se siente capaz, sobre todo un juez de familia, que deje un lugar a otro. Que deje un lugar a otro. Perdón, pero lo digo con mucha vocación y hasta un poco de bronca y muchas cosas que yo he vivido, porque yo he luchado con colegas, yo he luchado. Gustavo sabe cuántas veces fue contras, por el hecho de decir esto que estoy diciendo y muchas cosas más. Pero no me importa, no me importa. Cumplamos cada uno de nosotros el lugar que nos corresponde, nada más que eso. Si lo hiciéramos con vocación de servicio y a conciencia, nos encontraríamos con un país diferente y también con un mundo diferente. Nada más. Muchas gracias. Sí, por ahí, primero agradecerle y después esta reflexión.
por ahí que nos cuente qué opina, porque quizá cuando se toca la magistratura, para mí la violencia que se veía más la violencia física, que es un enorme, que sigue siendo enorme, que todavía no hay una respuesta contundente para cada. Pero, ¿qué pasa con las otras violencias? Que también por lo general se transmiten, se ponen en juego otras familias, elementos, negocios, que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia económica, ¿no? ¿Y cómo impacta esto? O sea, ¿usted no cree que, por ejemplo, decía, no que pago los alimentos o dejo de trabajar para no pagar alimentos, no hay violencia económica y no debe ser mirada de esa manera? Totalmente de acuerdo. Miren, yo les voy a decir los tipos de violencia que he visto, que he juzgado. Tener la violencia física es la más fácil de detectar porque es la boca partida y los hinchados, ¿sí? O los monitores. Y uno en esto tiene que acudir mucho, y esto le digo también a ustedes para que lo pidan, a sacar algo tan simple como radiografías. ¿Sí? Porque las radiografías hacen que el cuerpo hable. Les cuento así al pasar, un niño de 8 añitos tenía, por radiografía, tenía 10 fracturas, imposible. No podía ser natural, era porque lo estaban golpeando. Bueno, después tenés la violencia psicológica, y la violencia que denigra a la mujer en la deshonra permanente. No servís para nada, no servís, no callate. Cada vez que abrís la boca es para hacer algo malo, para decir algo malo, no sabés hacer las cosas. ¿Saben lo que me llegó a decir a mí algunas mujeres en el juzgado? Me siento como una cucaracha. Y otra vez que me dijo, del zócalo, el zócalito en el despacho, soy menos que ese zócalito. Cuando vos tenés violencia física se llega al femicidio, ¿verdad? La violencia psicológica se llega al suicidio. Yo he tenido el caso. Era tanto la deshonra que ese hombre aplicaba en esa mujer. La mujer era de origen, y lo digo con todo el respeto del mundo, de origen paraguayo. Y era denigrarla con eso de que era paraguaya, decirle las cosas más espantosas. Hasta que ella no soportó más y se tiró del tercer piso. La violencia sexual es otra de las gravísimas violencias que tenemos cotidianamente. Yo he tenido mujeres que me decían, me da una camisa caliente y después quiere tener relaciones. Eso es violación, señores. Hay relación igual en el matrimonio, en la pareja, ¿cómo no? Las relaciones tienen que ser consensuadas. Quererlo los dos, nadie impone a nadie, porque si no es violencia. Y la más brutal de las violencias que hemos visto, por eso le dediqué un párrafo un poco más especial, la violencia económica, sin duda alguna, pero vos tenés que pedir las sanciones pertinentes, que son los daños y perjuicios. Termino la frase, ¿qué pasó, Gustavo? El tema es así. El hombre violento siempre hace que la mujer económicamente dependa de él. Esto es una norma de conducta. Entonces nosotros tenemos que romper con esa norma de conducta y obligarlo a él que pase la cuota alimentaria por un lado y a ella darle la posibilidad de que salga al frente por sí misma. Estos son los elementos claves. Pero por supuesto que la violencia económica hoy por hoy te puedo asegurar. Yo en los últimos años, yo terminé el año 21, los últimos meses del año 21 era terrible porque era la época de la pandemia, pero en la pandemia, se acuerdan, 2021, fue terrible el tema de la violencia económica, porque ellos tenían excusa de que no trabajaban y no pasaban cuotas. Fue brutal. Yo le decía a los chicos, bueno, comen, tienen que comer. Algo hay que hacer acá. Bueno,
La violencia económica sí existe y es uno de los factores número uno con los cuales hay que empezar a peticionar y peticionar como consecuencia los daños y perjuicios derivados de la falta de cumplimiento y la obligación alimentaria. Eso también lo creo. Cortito, asunto también, para atacar la violencia o consecuencias tenemos algunas figuras penales, pero el fuero penal no le da vuelta a los problemas derivados de la relación económica. Tenemos el impedimento de contacto, Así es. que muchas veces degenera en problemas de violencia, porque muchas veces puede ser justificado y muchas otras también no. Y el hombre, digo el hombre porque la idea de los casos, ¿no? Que se le impide el encontrar una relación penal, termina estallando de algún modo. Y va a hacer anuncio por impedimento de contacto, y una causa, no le da ni 5 bolillas. Lo mismo con la insolvencia alimentaria fraudulenta. O sea, hay figuras penales que protegen esa situación, pero o una de dos, o tenemos que dar facultades penales a juez de familia para que. Bueno, por eso. Perdón, el caso más contundente es el cumplimiento de deberes familiares, el número uno. El mecanismo que utiliza el Ministerio es pagar una partecita para que no se configure que no hay ilícito penal. Entonces, no paga el total, paga una partecita, ahí ya la penal. Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los mecanismos. De todas formas, coincido con Gustavo que no se aborda el derecho de la cuestiones de la familia y el ámbito penal, aún estando tipificados en Por lo cual, la idea sería, o bien, crear un pueblo penal de familia, como en su momento se hizo un pueblo de familia separado del civil y comercial, porque merecía la especialidad, merecía los equipos técnicos, etc. O sea, o bien crear un pueblo penal de familia, o bien darle al juez de familia, a través de la legislación correspondiente, algunas facultades penales para que pueda ser de más estricto cumplimiento. Muy interesante. Les cuento. Por supuesto que tenemos leyes penales que no se cumplen. ¿Por qué? Porque yo he hablado mil veces con los fiscales, porque yo soy de las personas que levantan el teléfono y por obra, llamo. Y a veces tomaban medidas, pero por cansarse, por decir, no aguanto más a la tarea y hacemos algo. Sí, la verdad. Entonces, pero no debe ser así. No debe ser así. Entonces, lo que vos comentás, vos sabés que en España lo que existe es el juzgado penal de violencia familiar, en donde los jueces tienen que tener una especialización en derecho de familia, en derecho de violencia y las causas penales al respecto. Y el juez aplica sanciones penales. Aquel que no cumple con una cuestión alimentaria se considera violencia económica y tiene sanción de restricción de la libertad que va de 60 días a 6 meses. Que lo puede cumplir con sanción efectiva de privación de la libertad o haciendo trabajo comunitario. Entonces, fíjense que estos son posiciones de otros países europeos, en donde no les da resultado los elementos que se tienen sobre la violencia para frenarla de alguna manera. Entonces, son todos proyectos, son todas posibilidades que pueden llegarse a dar. Pero también, Gustavo, yo creo que esto tiene mucho que ver con el despertar conciencia, porque para un juez penal, y me lo han dicho, mira, esto no es para nosotros, esto no es para nosotros, esto es una cuestión que trata de arreglarla vos. Sí, es así, de verdad. Más te digo, vos sabés que hemos sido, bueno, la verdad que fui la segunda jueza en la provincia de Buenos Aires que obligó a poner una tobillera electrónica a una persona que yo consideraba peligrosa. Y yo quería la tobillera electrónica porque era un tipo muy hábil y yo sabía que podía de alguna manera llegar a la víctima y poderla matar.
tuve que pedir el permiso del juez penal. Entonces, ¿cómo es esto? Tuve que trabajar con un juez penal. Lo hice con mucho gusto, fue un juez divino, que nos entendimos fantásticamente, pero son trabas burocráticas que no sirven para que la ley sea efectiva. Si existe el botón antipánico, lo primero que tenemos que saber es que tiene que haber botones antipánicos y no que cuando vos vas a pedirlo al municipio te digan no hay más, primero. Entonces, ¿viste? Son cosas que esto es el despertar conciencia de que esto es una cadena de responsabilidades. Si me dicen a mí que yo puedo poner una tabullera electrónica, ¿por qué le tengo que pedir permiso al penal? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que hacerlo con...? Si yo considero que el tipo, perdón, la persona es riesgosa, voy adelante y listo. Estas son las cosas burocráticas que yo no entiendo por qué existen y que traban que la justicia sea una justicia más justa. Muchas gracias por la disertación. Una cosita que quería, la pregunta, que quisiera después de lo que quería acotar. Hay una acordada que en el año 2019, que creo que es de diciembre, es la 3164, de la Corte, el apartado 34, dispone a que haya acciones coordinadas entre los juzgados de familia y los juzgados penales para evitar la reutilización de los bienes interpretaciones, que se tomen medidas que sean duplicidad de medidas en ambos juegos. Y está muy bueno porque yo la invoco cuando tengo causas así como la que dijo Gustavo, que no se cumplen las medidas de 157 por el juez de familia y me toca denunciar en el fuero penal la desobediencia. Así que bueno, apuesto eso. Y la pregunta mía iba con respecto a los talleres de control de las emociones, con los talleres estos que se dan en la Universidad de Loma. Son gratuitos, están disponibles para el Departamento Judicial de Justicia y nosotros quisiéramos articular. Gracias por la pregunta. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, la conozco del trabajo de ustedes. Yo particularmente quiero preguntarle cómo ve el tema de la génesis cuando las personas me preguntan sábado a la noche, comisaría de la familia por denuncias. Siempre nos encontramos con personas que pareciera que ejercen más violencia que la persona que para denunciar, soy sincero, esto del campo de todos los días. Mi pregunta es, la violencia de 24 horas es para mí una situación de emergencia y la persona que está sufriendo, obviamente, la sufre. ¿Cómo se puede implementar un medio para que la atención judicial, la comisaría dice, yo no puedo hacer nada, una denuncia y te mando ¿cómo se puede implementar un medio maneras para que la persona inmediatamente, además de tener una contención psicológica, ¿cómo se implementa medios para que de manera inmediata la persona tenga auxilio de la justicia, pero en ese momento yo tengo que nosotros en el Estado estamos en ese momento, no le ha pasado otra noche, no sabe para dónde ir. Entonces yo quiero saber qué opino usted o qué medio se puede implementar para que una respuesta efectiva en ese momento. Bueno, muy lindas las preguntas. Yo llego. Bueno, voy a arrancar por la última porque, mira, las comisarías tienen la obligación de tener las 24 horas. No tienen que tener un horario. Y si no lo cumplen, están incumpliendo la tarea del funcionario público. Esto yo lo veo mucho en las charlas a las fuerzas de seguridad en general, y se los resalto, se los recalco, porque pueden tener sanciones dentro de su mismo juego. Por otro lado, los 365 días del año, las 24 horas de cada día, un juzgado está de turno por jurisdicción. Nosotros tenemos, supongo que la seguiré igual, estoy hablando fines del 21, ¿no? Pasó 22 y lo que vamos al 23. Un teléfono de turno, obligatorio. El teléfono de turno lo tiene que tener el juez. Cuando te toca, lo tenés que tener vos. Yo vivía con ese teléfono. Entonces, cuando a mí me tocaba el turno,
me llamaban a las 2 de la mañana, me llamaban a las 5 de la mañana, daba las pautas, hablaba a la comisaría que correspondía, pedía que se tomaran las medidas que correspondían y los esperaba el otro día a las 8 de la mañana en el juzgado. Porque me correspondiera a mí o no, yo iba a tomar la primera medida y después le iba a pasar para el juzgado que fuera el que le corresponde por jurisdicción o por competencia. En violencia hay que actuar. Hay que actuar. Lo que no sirve es ese manoseo permanente que se realiza. Mira, yo soy comisaría común, anda la comisaría de la mujer. No, la ley es clarísima, si no recuerdo si el artículo 12 dice, toda comisaría debe tomar la denuncia. Ahora, ¿qué pasa? Que bueno, puede ser que cada lugar que vaya tenga que ir imponiendo la ley, ¿no? Se supone que la tienen que saber, se supone, pero bueno, habría que trabajar en ese aspecto. Es decir, en cualquier momento hay que saber cuáles son los números de turno, porque es por jurisdicción. Yo tengo los de Lomas de Zamora, no sé cuáles son acá en la zona de Quilmes, pero vos podés acudir a ese teléfono, debe ser atendido. Te digo que la Corte tiene un control cuando no se atiende el teléfono, debe ser atendido y tenés que dar, el juez tiene que dar las pautas básicas de comunicarse. Por ejemplo, si es una persona en un estado de alteración psiquiátrica, con el hospital que corresponda, nosotros teníamos la lista de todos los hospitales, la lista de todas las comisarías, y de inmediato tratar de conectarnos con los mismos. Esto es lo que se debe hacer, pero no es porque a mí se me ocurre, porque hay una ley que así lo establece y que es obligatorio. Bueno, esto no sé si te contesté. Sí, la verdad que sí, lo que sí, el otro, Bueno, pero hay que obligarlos. por eso, pero a veces las personas van solas y Claro, eso, y se aprovechan de eso. Se aprovechan de eso. o el otro medio, que es una forma de filtrar denuncia, que tiene que esperar ahí, porque no está adelante, le tiene 5 horas esperando, tiene que ir. Por supuesto. O no hay nadie. En Quilmes es una experiencia bastante interesante, que no solo es en Quilmes, de acuerdo que hay entre el municipio y la provincia. Funciona la Comisaría de la Mujer, por ejemplo, funciona la Secretaría de la Mujer, que tiene un equipo interdisciplinario. Bien, Entonces, excelente. bueno, ¿querés contar un poquito? Ella trabaja ahí. Bien, bien. ¿Querés contar un poquito de la conversación? Sí, pero con las micrófonos, sí, escuchamos todo. Digo, está bueno que lo cuente rápido porque me parece que es un ejemplo para replicar. Y nosotros como actores principales de la justicia podemos exigir que eso se replique. Sí. Bueno, la mujer social y para 24 horas del día, todos los días de semana. Siempre activa, participa en y la idea es siempre trabajar con directo a la comunidad, que pase por el punto de atención primero, donde se la aconseja, que haga, que marcan pautas, en caso de que tengamos una llamada muy fiscal para los jueces o a un juez de familia para conseguir las medidas rápido, se hace, y después a hacer La denuncia. y están acompañando en todo momento. Bien. En este caso, La derecha en Gran Canaria es 150, a una cuadra de estación. sí, claro. Claro, Es importante esto, nosotros pasamos de un modelo de la comisaría que estaba en el triángulo de Bernal, oscura, como dice el que te dejaban explorar, pasamos ahora a un lugar que es confortable, perdón, es un lugar que es confortable, es un lugar que ediliciamente tiene luz, es un lugar que queda a 2 cuadras de la estación, o sea, que cualquiera puede llegar. Se cruza en realidad la calle, digo, se han contemplado todas estas cuestiones que para una mujer o una diversidad, en una situación de vulnerabilidad extrema, se le hace mucho más fácil, digamos, el recorrido. El problema más grave que tenemos es justamente lo que estamos diciendo todos, que es el colega, es el acceso
a la denuncia. Y ese acceso, que es la primera parte del eslabón, antes tenía un montón de trabas. Aquí lo que se hace es, como dice ella, un equipo que funcionan en el mismo edificio, uno al lado del otro. Se entra por una puerta diferente, digamos, y el equipo la recibe a la persona en situación de vulnerabilidad y hasta un espacio para niños de juego. Hay psicólogos, hay asistentes sociales y abogados y abogadas. Y lo bueno es que se hacen permanentes reuniones con los juzgados de familia. Entonces hay diálogo directo. Esto es un modelo muy interesante. Lamentablemente no está provincializado el modelo, pero acá por lo menos en Quilmes funciona muchísimo. Y, una pregunta. La idea es que los amigos que realizan la educación con la medida. Claro, bien, excelente. En el momento que tenemos que hacer el estudio del hogar, se hace en el momento, se llama coordinar, hacer el informe de riesgo, se habla con el juzgado que esté de turno, se hace el estudio del hogar y nosotros trabajamos en el estudio del hogar el mismo día. ¿Y cómo llegaron a eso? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Es un convenio entre el municipio? Sí, porque es muy interesante. De intendenta de Quilmes, el espacio Está muy bien, por eso. Digo. es la municipalidad, que ahí trabaja facilitó a la policía de la mujer estar en ese mismo edificio donde está haciendo atención privilegiada. Muy bien. Ahí como que funciona. La verdad, excelente. Es muy bueno. Excelente. Los oficios, los electrónicos, Ahora respondo. Me falta responder una pregunta ya. A mí me viene con esto de alemán, pero no me encanta, entonces me anoto las preguntas porque me olvido. Pero lo que quería preguntar es lo siguiente. No hay, a ver, cuando llega una denuncia de violencia, no tienen una red, supongo que provincia lo podría hacer, digamos, a través de las auditorías similares, para ver si ese demandado o ese denunciado tiene denuncias anteriores. Porque nosotros tenemos una pareja en Avellaneda y una denuncia en Avellaneda. Se mudó a Quito y tiene una denuncia en la pareja nueva y Quito. Mañana se va a Mar del Plata y tiene una denuncia en Mar del Plata. Entonces, después que toma, no tiene la posibilidad de acceder a ver si hay antecedentes de la misma persona. Dentro de los procesos policiales es fácil porque entra con la auditoría, pero a nivel provincial mínimamente. Una de las obligaciones, una de las obligaciones es que se establezcan registros que tenemos que llevar a La Plata, son registros que van a ser provinciales, en el cual lo que establece es la cantidad de denuncias, quién es el denunciado y quién es la víctima. Por supuesto que tiene que existir, porque es el sistema, si no, seguimos trabajando con el sistema golondrina, que hoy estás en un lado, mañana estás en otro, y entonces te vas separando. Pero sí existe, eso está contemplado. Eso es uno de los temas que los jueces tienen que cumplir. Muchas veces la persona víctima no lo sabe, pero por ahí cuando llega el juez dice tiene una denuncia en Varela, tiene otra denuncia en Mar del Plata y es la tercera denuncia y tiene tres parejas distintas. Bueno, ahí está, hay que pedir un oficio, claro, pero tenés que pedir un oficio, es un observatorio, el observatorio central que está en La Plata, y ahí te van a informar si este señor tuvo otras sanciones previas. Es empezar a trabajar con los elementos que ya se tienen, porque el oficio se puede librar, pero muy pocas veces se hace. Los jueces lo pueden librar de oficio. No hace falta que la parte lo solicite. No, pero no tiene un acceso a una base de datos. No, es una base de datos. Pero es no una... tiene acceso directo, tiene que ser de oficio y se le trae No otra decís que cosa. sea como el ejercicio contractual. Claro. Algo así. No que yo sepa, no es que vos, abogado, podés acceder directamente. Lo puede hacer el juez, digamos, solicitando al central, al observatorio central, el juez puede pedir el antecedente y se lo mandan ahí al momento. Eso es una de las cosas. Ya no me acuerdo lo que me había preguntado allá. ¿No te? Los talleres en la facultad. Los talleres en la facultad. Perdón, hija, que son tantos temas que se me fueron. Sí, contesto y te sigo contestando. Los talleres en la facultad para mí es algo fundamental y el resultado es extraordinario. El taller tiene un día fijo, que son justamente los días miércoles, y está
un abogado, psicólogas y trabajadoras sociales. Y trabajan con el grupo. Es libre, por supuesto es absolutamente gratuito. Nosotros podemos, los jueces, el Loma ya hace esto de un cortaje, arrancamos nosotros, el grado 12, pero hoy lo piden todos los jueces de Lomas de Zamora. Por oficio se manda a la persona, tanto al grupo Sobrevivir a la Mujer como al grupo Control, y si es necesario al grupo Corrillos para los chiquitos, pero es abierto. Es decir, si una persona quiere ir libremente, puede hacerlo. Y no hace falta que sea de la jurisdicción de Lomas de Zamora. Nosotros lo hemos hecho amplísimo. Hay tanta gente que les cuento que se está haciendo un día presencial y un día por Zoom. Porque hay mucha gente que viene de otras jurisdicciones y que merecen también la atención. O sea que sí lo estamos trabajando en todos los aspectos. Pero reitero, esto es una cosa que no es tan complicada, que se podría también manejar desde los municipios o desde los colegios de abogados. Nosotros se nos dio por la facultad porque nos abrió la puerta de la facultad, pero tener 1000 caminos para poderlos concretar realmente. Quería hacer un comentario. Hablo fuerte, no te falta el micrófono. A través de un cliente que es jefe de ginecología del hospital Oñatibia, me comentó, hace ya 3 años largos, que para esta situación de pacientes golondrina, como usted decía, van al hospital, van a salir, etc., se estaba trabajando desde el Ministerio de Salud para hacer una red integrada y poder tener base de datos de que fulanito fue atendido en tal caso por un golpe, en tal caso por una fractura, etc. Cuestión de que cuando llegaba, digamos, él por ejemplo tiene muchos casos de abuso, el chico, adolescente, por su especialidad. Se iba a trabajar, digamos, hacer una base de datos, como decíamos recién, de la violencia o algo parecido, para poder justamente unificar al paciente golondrina y tener una suerte de historia clínica general de la provincia y decir, bueno, lo atendieron en el hospital de Quilmes, después lo atendieron en Salita, después lo atendieron en tal lado, y en el curso de un año tuvo tres tipos de lesiones distintas, digamos, que daba a presumir, digamos, el antecedente violento con ese chico. Es que es perfecto, eso es lo que hay que hacerlo. Pero yo apunto a algo un poco a lo mejor más drástico, y es que un médico, la primera que ve, la tiene que denunciar. No hace falta que si bien el antecedente te sirve, te lo entendés, pero lo que quiero apuntar es que la responsabilidad está en que el primer caso que te llegó, la ley no te dice que tiene que ser el segundo, el tercero, el cuarto. El primer caso, la primera situación que te llegó, tu obligación como médico es de denunciar. Yo di charlas en el Oñatibia, muy bueno. Después en hospital. Ahí el otro es el Gandulfo, que bueno, deja mucho que desear. Pero bueno, son situaciones que hay que abrir conciencia. Nada más que eso, abrir conciencia. Bueno, queremos agradecer en nombre del Colegio de Abogados, en nombre de la Colegio, le pedimos un fuerte aplauso, agradecemos por el cariño.